David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más. Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes al culto de este día miércoles, ya septiembre. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida y la gratitud por ser fiel a conectarse en las transmisiones. Entonces, bienvenidos sean cada uno de ustedes en la noche de hoy. Me gustaría empezar en esta noche pudiendo presentarles un video de uno de los misioneros explicándonos, ya que a veces hay algún cambio, algún movimiento en alguno de los servidores de nuestro compañerismo y muchas veces los miembros de las iglesias no se dan cuenta y siempre pensamos en esa persona en el lugar donde estaba antes y tal vez ya no está. Entonces por eso es importante comunicarles. Me refiero yo al hermano misionero que estaba en Barranca, don Joseph Guzmán y su esposa doña Laura. Ellos estuvieron por varios años sirviendo en la Iglesia Bíblica Bautista de Barranca, en Punta Arenas, pero ya hace unos meses atrás, ahorita no preciso si fue a partir de mayo o junio, que ellos dejaron de servir en este lugar y continúan haciéndolo en la Iglesia Bíblica Bautista de Liberia,
como asistentes al pastor don William Ferlini. Entonces, no es que don Joseph y doña Laura dejaron de servir, sino que continúan haciéndolo, pero ahora en la iglesia de Liberia. Y la persona que tomó su lugar en Barranca es el hermano Michael y su esposa Vanessa. Ellos son los que están haciendo la obra en Barranca. Entonces, este video es un agradecimiento de parte de don Joseph y su familia por todos los años que le apoyamos como misionero y explicándonos un poquito ahora, ¿verdad?, esa nueva etapa que ellos están llevando a cabo en la Iglesia Bíblica Bautista de Liberia. Entonces, por si usted no lo sabía, tal vez ya varios de ustedes sí ya sabían de que ya don Joseph no estaba en Barranca, pero tal vez otros no lo sabían. Y entonces este video es una explicación para que todos sepamos y continuemos apoyando obviamente la obra de Barranca con la persona que está ahora haciéndolo. Y siempre pues nuestro hermano Joseph, sigamos orando por él y su familia para que sean de bendición ahora en la iglesia donde están sirviendo. Entonces veamos y escuchemos el video que don Joseph y su familia nos enviaron al compañerismo para explicarnos. Veamos a continuación. Hola hermanos y hermanas, un saludo. Mi nombre es Joseph Guzmán, mi esposa Laura Murillo, mi hija y mi hijo Leslie y Jeremy. Queremos saludarles, también agradecerles en realidad y contarles. Hace 10 años empezamos una iglesia, una misión en la región de Barranca, siendo movidos por el Señor como una pareja recién casada, también siendo enviados y sostenidos por esta familia Avance. Claro, me refiero a cada uno de ustedes que fielmente oran y ofrendan para las misiones. Y siguiendo la voluntad de Dios y su perfecto plan, ahora estamos en Guanacaste, en la IBB Liberia, trabajando con don William y doña Angie para seguir cumpliendo el llamado que Dios nos hizo. Claro, seguimos adelante, sirviendo en un lugar necesitado por Cristo. Ahora como pastor asistente en esta iglesia, después de algunas semanas de haber salido de Barranca, lo que hay en mi corazón es paz. Paz porque sé que la misión en Barranca está en buenas manos, pero sobre todas las cosas, agradecimiento. Agradecimiento para con usted, mi hermano y mi hermana. Agradecimiento para con su pastor, quienes durante estos años nos han sostenido incondicionalmente a través de sus ofrendas y sus oraciones. La obra de Dios continúa y queremos seguir motivándolos a que sigan apoyando las misiones. Por eso juntos queremos decirles, gracias familia Avance. En esta noche, al iniciar el mes de septiembre, también arrancamos con enseñanzas nuevas, con tema nuevo. Y el tema que vamos a estar usando durante este mes de septiembre es Deja que Dios te utilice. Ese es el título de la serie. Deja que Dios te utilice. Y vamos a estar resaltando algunos del fruto del Espíritu Santo, alguna de esas características que nos muestra Gálatas 5:22 como el fruto del Espíritu Santo y cómo personas en la Biblia, en la palabra de Dios, pues manifestaron ese fruto y este fruto les llevó a que Dios los utilizara grandemente. Hoy vamos a hablar de la benignidad. Vamos a dar ejemplos de personas benignas. Ahora, para que entendamos esta palabrita, ¿verdad? Y que es fruto del Espíritu Santo, es uno de esos ingredientes que nos dice ahí, la benignidad. Piense por favor en este momento, ¿cuál ha sido la acción más buena que alguien, aparte de sus padres, haya hecho alguna vez por usted? Trate de recordar, trate de pensar en cuál fue la acción más buena que una persona haya hecho para usted.
algo que lo recuerda siempre, que marcó su vida, que definitivamente fue una buena acción. Ahora, si somos honestos, tal vez no hay muchas cosas que podemos recordar. No hay muchas acciones buenas que podemos recordar que alguien haya hecho en favor de nosotros. Y si tuviera entonces que pensar cuál es la mejor acción que usted haya hecho en beneficio de otra persona, ¿le costaría también tal vez lo mismo recordar cuál ha sido? O tal vez usted piensa, no, ya yo creo que esas cosas no son tan grandes, son cositas pequeñas. Muy posiblemente la acción más grande que algunos podríamos recordar en favor nuestro y que hemos hecho a favor de otra persona, tal vez es cuando nos compartieron el Evangelio, aquella persona que nos buscó, que se interesó, o nosotros que nos hemos interesado buscando a una persona para ganarla para Cristo. Bueno, la palabra de Dios, mis hermanos, hablando de este fruto, dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros. Antes sed benignos unos con otros. Eso dice Efesios 4:32. ¿Qué significa benignidad? En una palabra, en un sinónimo, benignidad tiene que ver con bondad. Entonces, una persona benigna es una persona buena. Eso es lo que quiere decir la benignidad. Y hoy vamos a echar un vistazo más detallado de esta cualidad, de este fruto del Espíritu Santo que Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros, la benignidad, para que Dios pueda usar ese fruto en nuestra vida, la benignidad, en beneficio de otras personas. Vamos a empezar citando, o voy a empezar citando en el Antiguo Testamento, uno de los tantos ejemplos que tenemos de benignidad. En Segunda de Samuel, capítulo 9. Busque por favor Segunda de Samuel, capítulo 9, y vamos a citar particularmente esta acción que hizo el rey David como un ejemplo de benignidad. En Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, vamos a citar esta acción de el rey David como una acción de benignidad. Capítulo 9 dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl
y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu Señor. Paramos la lectura ahí, mis hermanos. Este es un ejemplo claro de benignidad de parte del rey David. Pensemos nada más, tratemos de ubicarnos en la historia. Era muy normal, era muy común que un rey matara, cuando subía al poder, a los descendientes varones del rey anterior. La descendencia de los varones del rey anterior, normalmente el rey que subía al poder era eliminada. Había que acabar. Esto con el propósito precisamente de cuidar la posición del rey, para que ningún otro descendiente del rey anterior pudiera reclamar el trono en una forma legítima. Y principalmente en este caso, que Saúl no tenía ningún parentesco, ninguna relación familiar con David. Entonces, con mucho más razón, pues eso hubiera sido lo normal, que cualquier descendiente del rey Saúl, cualquier descendiente varón, David lo eliminara, lo matara, en otras palabras. Y en el caso de los descendientes de Saúl, pues todos sus hijos habían muerto en la batalla cuando el rey Saúl murió. Y había quedado, en este caso, el pariente más cercano, el descendiente más cercano, era un nieto de Saúl, hijo Mefiboset, llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, quien fue amigo de David. Entonces, este Mefiboset, cuando era pequeñito, y más bien cuando iba la nodriza, la persona que cuidaba de él, huyendo, cuando él tenía unos 5 añitos o estaba pequeño, se le cayó, y producto de ese accidente, de esa caída, él quedó lisiado y nunca más pudo volver a caminar. Entonces, como resultado de eso, quedó cojo para el resto de su vida. Esta era la condición de Mefiboset, un descendiente del rey Saúl, pero que estaba lisiado, que dependía que lo trasladaran de un lugar a otro. Bueno, ahí es donde manifiesta precisamente David la benignidad. Imaginémonos la situación. David era el rey. Anteriormente no tenía conocimiento de que Mefiboset existiera, que viviera, y mucho menos que estaba discapacitado. Muy posiblemente Mefiboset trataba de pasar de la manera más inadvertida, que ojalá no se mencionara nada de él, precisamente pensando que si el rey se daba cuenta, lo podía mandar a matar. Entonces, él se encontraba allí, se hallaba en este lugar de Lodebar, ¿verdad?, tratando de mantenerse inadvertido. Y entonces, imaginémonos cómo se pudo haber sentido Mefiboset cuando los siervos del rey David golpearon la puerta de la casa para citar a Mefiboset que se presentara delante del rey David. ¿Qué pudo haber venido a la mente de este pobre hombre? Muy posiblemente, bueno, hasta aquí llegó el final de mi vida. Por fin fui descubierto que vivía y dónde vivía, y ahora el rey David me manda a llamar para matarme. Quizá estas son algunas posibilidades. Tal vez esto fue lo que le vino a Mefiboset cuando escuchó a los siervos del rey diciéndole que se presentara delante del rey David. Pero note usted las palabras con las cuales el rey David alienta una vez que Mefiboset se presentó delante de él. ¿Cuáles fueron las palabras que usó para alentarlo,
para quitarle el temor. En el versículo 7 nos dice, y le dijo David, ya cuando Mefiboset se encontraba delante de David, delante de la presencia del rey, humillado, sabiendo que a lo mejor me queda poquito tiempo ya de vida. Y le dice David, no tengas temor. Lo primero significa que él venía lleno de miedo, lleno de temor. Y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Ahí se estaba extendiendo la benignidad de David. Haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. En otras palabras, el compromiso, el pacto que yo hice con tu padre Jonatán me mueve a llenarme de bondad para ti, Mefiboset. Y le dice, no solamente le iba a perdonar la vida, sino le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, todo lo que se le había confiscado a él y no tenía nada, dice, te lo voy a devolver. Y como si eso fuera poco, y tú comerás siempre a mi mesa. Iba a estar delante del rey. Imagínense, qué gran acción de benignidad, mis hermanos. Qué gran acción de benignidad. No tengas temor, haré contigo misericordia. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Lo que nunca se hubiera imaginado Mefiboset, quién sabe tal vez cuántas cosas él suponía que David era malo, que en cualquier momento lo podía matar, y en este momento está cambiando totalmente el panorama que podía haber tenido de este rey. Y ahora, si nos ponemos a analizar, David hizo algo totalmente innecesario por alguien hacia el cual él no tenía ninguna responsabilidad. No estaba en la obligación David de hacer esto. Lo hizo porque mostró benignidad, mostró bondad sobre la persona de Mefiboset. Entonces, mis hermanos, esta acción de David sobre este hombre llamado Mefiboset es un ejemplo claro de lo que es la benignidad, la bondad que una persona muestra hacia otra. De esta manera, entonces, tenemos un gran ejemplo de benignidad de parte del rey David. Veamos otro ejemplo ahora del Nuevo Testamento. Esto está en Hechos 4. Le invito para que se traslade conmigo al libro de Hechos, al capítulo 4. Este personaje que voy a citarles aquí en Hechos capítulo 4 es un personaje llamado Bernabé. Bernabé aparece allí por primera vez en el capítulo 4. Vamos a notar allí donde salta este hombre Bernabé en los versículos 36 y 37 de Hechos 4. Dice Hechos 4, 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé es el que llegó a ser el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Pero aquí, la primera vez que se nos presenta en este capítulo 4 de Hechos, fue durante los primeros días de la iglesia primitiva, durante los primeros días después de Pentecostés. Lo vemos ya en acción, lo vemos ya mostrando ese ingrediente, benignidad, bondad. Dice que su nombre era José,
Pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre dice que era levita, descendiente de la tribu de Leví, y era nativo natural de la ciudad de Chipre. Entonces, aquí lo encontramos desarrollándose, conviviendo, sirviendo y muy particularmente desprendiéndose de bienes materiales, como dice aquí una heredad, vendiéndola totalmente y trayendo todo el precio de lo que la vendió, trayéndola a los apóstoles para que ellos la usaran en beneficio de los demás. Todo lo que él, imagínense la venta de una propiedad. La venta de una propiedad, si la trasladamos a nuestros días, cualquier propiedad ahora, un lote que sea, dependiendo del lugar donde esté, vale millones. Y si ese lote tiene una casa, está construido, tiene otros beneficios, pues el precio aumenta. Entonces estamos hablando que Bernabé estaba dando una millonada, entregándola a los apóstoles para que beneficiara a otras personas que necesitaban. Vendió tierras y les entregó el dinero de la venta a los apóstoles para que les lo dieran a quienes padecían necesidad. Este hombre era lleno de benignidad. Ahora, tal vez usted dirá, bueno, pero esto lo hicieron también otros, y es cierto. Por ejemplo, en ese mismo capítulo, versículos 34 y 35, ahí dice que también otros cristianos hacían esto. Dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, este asunto de vender las propiedades y traerlas para la obra del Señor fue algo que muchos creyentes practicaron. Ahora, esto fue algo espontáneo. Uno no ve que no fue una campaña, ¿verdad?, ahí de los apóstoles pidiendo que la gente hiciera eso. De ninguna manera. Fue algo que nació en el corazón de los creyentes como gratitud, como amor, como entrega, como benignidad, precisamente, bondad. Y espontáneamente surgió esto en el corazón de varios de los creyentes de la iglesia primitiva, en cuenta Bernabé. Ahora, entonces, aun cuando otras personas, otros creyentes hicieron esto que Bernabé hizo, pero esto nos muestra el ejemplo de benignidad de una persona que estaba pensando beneficiar a los demás con lo que él tenía. Ahora, no solamente lo encontramos presente de esta manera. La siguiente vez que encontramos a Bernabé, muestra su benignidad hacia Saulo de Tarso, quien llegó a ser posteriormente el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, el perseguidor de los cristianos, que luego se convirtió en predicador y misionero. Adelantémonos al capítulo 9 del versículo 26 y notemos la manera en la cual lo caracteriza a Bernabé la benignidad, cómo este hombre era un hombre benigno verdaderamente. En el capítulo 9, versículo 26, este pasaje pues viene hablando después de la conversión de Saulo. ¿Qué sucedió? Versículo 26 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, ¿llegó quién? Saulo. Después de convertido, después de que tuvo el encuentro con Cristo, cuando él llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, yo quiero que usted ahí visualice qué sucedió cuando Saulo de Tarso se dirigió a los discípulos después de que él se convirtiera. Él regresó. Recuerde que antes de la conversión él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos. Ahí se encuentra con Cristo, tiene su conversión, el hombre se salva, acepta al Señor y regresa a Jerusalén.
Entonces, cuando él regresó a Jerusalén y trató de juntarse con los discípulos, con los creyentes de la iglesia en Jerusalén, todos le tenían miedo. No creían que se había convertido. Muy posiblemente, seguro esta es una estrategia para identificar más cristianos y encarcelarlos o torturarlos o matarlos inclusive. No creían. Y vea cómo entra en acción Bernabé, ese hombre lleno de benignidad. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Está confirmando el testimonio de Saulo, de cómo él se había convertido. Y aquí ya Bernabé entonces quiere decir que se había acercado a Saulo, ya estaba allí con él, ya estaba compartiendo, y más bien les está diciendo a los otros hermanos que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor, que verdaderamente Saulo se había convertido al Señor Jesucristo. Ahora predicaba más bien el nombre de Jesús. Antes lo perseguía, ahora predicaba. Entonces, uno puede ver, mis hermanos, que Bernabé estaba presente cuando una persona tenía alguna necesidad material. En el caso primero que lo vimos es dando de sus bienes. Y en este otro caso, con Pablo, ¿verdad? Recién convertido, necesitaba que alguien estuviera a su lado. Y Bernabé estuvo allí presente para alentarlo, para consolarlo, para animarlo, para presentarlo delante de los otros hermanos. Eso es benignidad. Benignidad. Ahora bien, yo quiero que notemos un aspecto importante aquí de la benignidad manifestada en Bernabé. En el capítulo 15 de Hechos, aquí hay algo que tal vez uno podría confundirlo, creyendo que la benignidad no se comporta de esta manera. En el capítulo 15, versículos 36 al 41, aquí ya había ocurrido el primer viaje misionero de Pablo, y ese primer viaje misionero había ido a la obra misionera con Bernabé, siendo compañero entonces Bernabé de el apóstol Pablo en el primer viaje misionero. Y vea lo que pasa, versículo 36 del capítulo 15. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí encuentro, mis hermanos, un ejemplo de una separación que hubo entre Pablo y Bernabé. Note que en el versículo 36 dice que pasados unos días de que había ocurrido este primer viaje misionero y habían reportado ellos a la iglesia de Antioquía todo lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Levantando iglesias, Pablo y Bernabé, y ganando almas para Cristo, y algo muy precioso. Entonces Pablo nuevamente buscó aquí a Bernabé para que fuese su compañero en un segundo viaje misionero de confirmación a los hermanos. Entonces dice: vamos a ir a confirmar la fe de estos cristianos. Ese era el propósito principal en este segundo viaje misionero. Pero notamos que dice que Bernabé quería llevar con ellos a Marcos, Juan Marcos. Juan Marcos los había acompañado en el primer viaje, pero se había devuelto, no completó ese primer viaje. ¿Quién sabe por qué? Si se acobardó,
si se sentía enfermo, si le dio miedo, o no nos dice el por qué, pero se devolvió Juan Marcos, dejó a Pablo y Bernabé que continuaran, y él nos dice que se devolvió de Panfilia, no completó el viaje misionero. Ahora, este Juan Marcos era un sobrino de Bernabé, y Bernabé quería que los acompañara. Ahora, uno podría pensar, claro, como era su sobrino, ¿verdad? Entonces lo estaba considerando. Pero no, hermanos, no debemos de perder de vista la actitud de Bernabé. Bernabé fue un hombre benigno, era un hombre bueno, que trataba de alentar, de consolar, de animar, de ser de estímulo, como lo hizo con Pablo. Era un hombre generoso. Entonces, lo que estaba viendo en Juan Marcos era como dándole una oportunidad más. Bueno, está bien, vamos Juan Marcos, para que hagamos la obra, pero a lo mejor ya le había dicho, no sea valiente, hay que aguantar, hay que resistir, vamos. Pero Pablo no le pareció así, no era de ese criterio, no era de esa opinión. Mientras Bernabé quería darle una segunda oportunidad, Pablo no quería dar una segunda oportunidad, no tiene derecho. Y ahí fue donde se levantó entre esos dos líderes una disensión, entre Pablo y Bernabé. Y lo que yo quería aquí apuntar, mis hermanos, que la benignidad, la bondad, no necesariamente que la persona es débil y floja. No es que todo lo que le dicen entonces va a hacerlo. Y esto es lo que muestra Bernabé. Él tenía muy firme en su corazón que era necesario darle la oportunidad a Juan Marcos. Y como Pablo no quiso, bueno, y aquí nos separamos. Hasta aquí llega entonces nuestro servicio juntos. Usted es de una opinión, yo de otro. Entonces haga usted la obra del Señor por su lado y yo voy a hacerla por el mío. Y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé entonces tomó consigo a Marcos. Vea que él era firme, un hombre bondadoso, lleno de benignidad, pero también era firme en sus convicciones. Él le pareció que eso era lo correcto y eso voy a hacer. No importa que Pablo se disgustó y no le pareció. Y dice que entonces navegó hacia Chipre, Bernabé con Juan Marcos. Y Pablo tomó a otro siervo llamado Silas y salió entonces por otro rumbo. Por lo tanto, mis hermanos, esta es una reacción que también tiene la benignidad. Claro, la persona es llena de bondad, pero también tiene su firmeza, tiene su temple, definitivamente. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía? Bueno, el tiempo lo indicó. El tiempo mostró quién verdaderamente tenía la razón. Como hemos venido hablando de la benignidad de Bernabé, no nos hubiéramos esperado este tipo de posición de Bernabé, de llegar a separarse con Pablo y decir, sigo por mi lado y usted siga por él. Pero él estaba actuando más bien en favor de la benignidad. Ahora necesitaba esa benignidad Juan Marcos, esa segunda oportunidad, y Bernabé se la estaba dando. Le estaba dando todo el respaldo completo. Y como le dije, el tiempo dio la razón. ¿Quién hizo lo correcto en ese momento? Si revisamos 2 de Timoteo 4:11, ya tiempo después, note la manera en que el apóstol Pablo le solicita al pastor Timoteo la ayuda de Juan Marcos, años después. Si no se le hubiera dado esa segunda oportunidad, piense nada más. Dice 2 de Timoteo 4:11. Aquí viene hablando el apóstol Pablo de personas que le habían abandonado en el ministerio, ¿verdad? Que se sentía bastante solo. Y le dice desde el versículo 9, 2 de Timoteo 4:9. Le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, estando Pablo encarcelado. Le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas había sido un colaborador.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y entonces esta es la orden que le da Pablo a Timoteo. Toma a Marcos, este es el mismo Marcos de que hemos venido hablando, el sobrino de Bernabé, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Ve la labor benigna que hizo Bernabé en Juan Marcos? Lo alentó, lo animó, y en esa segunda oportunidad ya Juan Marcos no se devolvió más, continuó haciendo la labor. Gracias a que una persona buena que creyó, que confió, que le dice vamos a darle una segunda oportunidad. Y tiempo después, esa acción la está confirmando el apóstol Pablo al solicitarle a Timoteo que le enviara a Juan Marcos porque le era útil para el evangelio. Si no se le hubiera dado la oportunidad, si Bernabé no le hubiera dado la oportunidad a Juan Marcos, tal vez esa persona no se hubiera recuperado, no se hubiera levantado, quién sabe qué. Pero ahí, una vez más, se pone de manifiesto la benignidad de Bernabé, siendo un hombre benigno, alentando, animando y levantando de donde tal vez había estado Juan Marcos caído y volviéndolo a integrar a las filas del Señor. Entonces, como le dije, el tiempo le dio la razón a Bernabé, que hizo lo correcto. Definitivamente, Bernabé vivía a la altura del nombre que tenía, hijo de consolación, un hombre lleno de benignidad. Mis hermanos, con estos dos ejemplos, el del rey David, mostrando esa benignidad hacia Mefiboset, y en el caso de Bernabé, que tenemos varios ejemplos, el desprenderse de lo material para darlo a la obra del Señor, el poder alentar a los nuevos creyentes, como en el caso con Saulo, ¿verdad? Y en el caso de levantar a un creyente de una segunda oportunidad donde había fracasado y ponerlo otra vez a servir a Dios, son ejemplos claros de un hombre lleno de benignidad. Entonces, como podemos ver, esta cualidad que es fruto del Espíritu Santo, benignidad, es algo necesario en la vida de todo cristiano. Antes, sed benignos unos con otros, sed buenos. Una acción buena puede hacer la diferencia en la vida de una persona. Una acción benigna puede hacer que se convierta en la oportunidad para ganar a alguien para Jesucristo, a ayudarle a que alguien se reconcilie y se vuelva a las sendas del Señor, a suplir una necesidad cuando estamos dispuestos a desprendernos de cosas nuestras para el beneficio de la obra de Dios. Como podemos ver, es mucho lo que la benignidad puede hacer en favor de una persona, y tal vez quedar marcado para siempre esa persona por esa acción benigna que hicimos. Esa persona va a recordar y decir: ese hombre, esa mujer, ese hermano, esa hermana hizo tal cosa en mi favor que siempre lo recuerdo. Me ha quedado bien grabado en mi mente, ha quedado allí en mi corazón esa acción benigna. Sin olvidar, mis hermanos, que definitivamente la acción más benigna, quien la dio por nosotros, fue nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con el versículo que empecé, Efesios 4:32, pero ahora leyéndolo de una manera completa. Dice Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una de las cosas que hace la benignidad es que está dispuesto a perdonar. Si en nuestro corazón tenemos el sentir, yo no puedo perdonar a aquella persona lo que me hizo, no estamos llenos de benignidad. La benignidad perdona, como hizo Bernabé con Juan Marcos. Perdonó el que se haya devuelto y dio otra oportunidad. Y si perdemos de vista el asunto del perdón, alentémonos con el ejemplo que el Señor nos da. Como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando no merecíamos el perdón, Dios nos perdona por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice también Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca vamos a poder ser más benignos que nuestro Dios. Siempre nuestra benignidad se va a quedar cortita en comparación al gran acto de bondad que tuvo nuestro Señor sobre cada uno de nosotros al perdonarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hagamos el esfuerzo de ejercitar esta acción, este fruto del Espíritu Santo. Antes, sed benignos unos con otros. No puede decir, mi hermano, yo no puedo ser benigno. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, sí podemos ejercitar como las otras cualidades del Espíritu Santo, el amor y todo el resto del fruto del Espíritu Santo. Como podemos ejercitar ese fruto, así también podemos ejercitar la benignidad, la bondad, manifestándola hacia alguna persona, dejando una huella, una marca positiva que siempre lo acerque más al Señor. ¿Qué le parece si le pedimos a nuestro Señor que en verdad nos ayude a desarrollar ese fruto de la benignidad en nuestra vida, en nuestro corazón, para que alguien pueda recordarnos qué bueno hizo esa persona por nosotros, qué obra buena hicimos nosotros por esa persona? Señor, en este momento, gracias, porque es posible, a pesar de que somos por naturaleza pecadores, a pesar de que vivimos en un mundo lleno de maldad y de pecado, de injusticia, pero Señor, cuando uno dispone su corazón a obedecerte, a honrarte, puede llenarse ese corazón de benignidad, de obras buenas, para que a través de esas obras buenas las personas glorifiquen a Dios. Ayúdenos, Dios, ayúdenos por favor a desarrollar, como David desarrolló hacia Mefiboset, benignidad. Ayúdenos a desarrollar como hizo Bernabé, un hombre que lo caracterizó la benignidad. Ayúdenos a nosotros en nuestros días, aquí donde nos desenvolvemos, en medio de este mundo lleno de maldad, pero que nosotros en nuestro corazón podamos desarrollar la benignidad, cosas buenas en beneficio de otras personas. Ayúdenos, por favor, porque esto también es la manifestación del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Si desarrollamos benignidad es porque el Espíritu Santo está controlando nuestro diario vivir. Que así sea, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Para Él sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos entonces de esta manera compartido este primer tema de la serie Deja que Dios te utilice por medio de la benignidad. Seguiremos entonces desarrollando otro tema más para que Dios use nuestra vida con otro fruto más del Espíritu Santo para este domingo en la mañana y también en la tarde. Quiero agradecerles sinceramente su fidelidad al conectarse, al compartir este culto. Les espero el domingo a las 10 de la mañana en nuestra transmisión de esta manera, y siempre en la tarde pues estaremos a través de la plataforma Zoom. Jóvenes, en el caso de la Sociedad de Jóvenes Mayores hemos tenido un ausentismo. Los invito para que nuevamente vuelvan otra vez a comprometerse, a participar, ¿verdad? Y a conectarse el día sábado a las 7 de la noche para los mayores y a las 3 de la tarde para los menores. Padres que tienen hijos menores, conéctenlos, que se involucren, que puedan participar de esta transmisión de Zoom para la Sociedad de Menores a las 3 de la tarde.
Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar.